Muy bien, mi guapo, y bienvenido a tu canal de criptomonedas y criptonoticias. Y en este video todos van a tener la oportunidad de ganar $25 en Bitcoin. Sí, todos. Salvo los que estén en los países que aparecen en esta lista. Lo siento, pero por políticas no se va a poder. El resto de las personas que visiten este video tienen la oportunidad de ganar esos $25 en Bitcoin. Solamente tienes que seguir los pasos que voy a dar en este video. A lo largo de este video te voy a dar varios pasos, y si los cumple, pues llegarás a tener esos $25 en Bitcoin. Así que arrancamos de inmediato a hablar de lo que es Nexo, que para mí es una de las CeFi's mejores que he podido encontrar, y por supuesto una de las que yo uso. Aquí en este video te voy a mostrar las características más importantes de lo que es Nexo y cómo puedes tener oportunidades de generar ingresos con esta plataforma descentralizada que se llama CeFi. Es una alternativa que tenemos para diversificar nuestros activos, guapo. Sabemos que las finanzas descentralizadas acarrean el riesgo de que tenemos que tener nuestra frase semilla, y si las perdemos, pues perderíamos completamente todos nuestros activos. No hay un fondo, no hay una empresa que nos brinde una seguridad de si algo malo pasa, pero también tenemos esta oportunidad ahora con Nexo, que es finanzas centralizadas, donde nos ofrecen lo más parecido a lo que es un banco. Combina la tecnología de la blockchain con las finanzas. Así que sin más, guapurri, arranquemos de esta manera. Bien, guapurri, Nexo es más que un simple token o una aplicación. Es todo un ecosistema de créditos y préstamos de criptomonedas, pero intentaré hacerte un resumen para que lo puedas comprender al 100%. Si vamos a invertir en criptomonedas, definitivamente Nexo debe estar en la lista de las fórmulas que vamos a utilizar. Es la institución de activos digitales regulada más avanzada del mundo, o mejor conocida como CeFi, finanzas centralizadas, y la mejor solución para invertir en criptomonedas para principiantes y quienes no quieren hacerlo directamente en finanzas descentralizadas. Ofrece rampas de acceso rápidas para más de 40 criptomonedas, tasa de ganancias líderes en la industria sobre activos, intercambio de criptomonedas intuitivo, líneas de criptomonedas instantánea y la primera tarjeta de crédito. Sí, oye bien, la primera tarjeta de crédito respaldada 100% por criptomonedas, la primera del mundo. La misión de la empresa es maximizar el valor y la utilidad de las criptomonedas. Ayudan a más de 5 millones de usuarios en más de 200 jurisdicciones a la hora de invertir en criptomonedas y aumentar su riqueza criptográfica a través de un completo paquete de productos de préstamos de criptomonedas. La plataforma de Nexo combina una experiencia de usuario perfecta con seguridad de grado militar, un seguro de $775 millones. Los activos de los clientes se almacenan y protegen en billeteras de múltiples firmas asignadas individualmente en almacenamiento en frío con Ledger, Vault, VAC y el único custodio calificado, auditado y respaldado por Goldman Sachs. Todo esto para brindarte la mayor transparencia. Nexo está trabajando con Armanio LLP para brindar una certificación en tiempo real sobre las participaciones de custodia de la empresa. Es decir, puedes ver en tiempo real qué está haciendo Nexo con los fondos de todos los clientes. Dependiendo del nivel de usuario que tú tengas dentro de la plataforma, puedes tener entre 4 a 5 retiros de criptomonedas totalmente gratis a cualquier red, así como lo oyes. No importa a qué red sea, podrás llegar a tener hasta 5 retiros totalmente gratis. Con esta característica, Nexo ha captado la atención de aquellos que buscan invertir en criptomonedas rentables. Ahora que ya tenemos una visión general sobre el ecosistema y préstamo de criptomonedas, vamos a ver sus principales características y qué opciones tenemos para invertir en criptomonedas de manera segura. Antes de continuar, te quiero informar que este video, como te lo prometí, tiene un regalo. Si abres tu cuenta de Nexo con el link que te voy a dejar aquí abajo, completas los pasos de verificación de identidad y depositas tus criptomonedas por valor de $100 durante 30 días, recibirás totalmente gratis $25 en Bitcoin directamente en tu cuenta. Yo también voy a recibir $25, es decir, los dos vamos a recibir $25 cada uno. Lo único que debes hacer es abrir la cuenta, verificarla y tener mínimo $100 durante 30 días. Una promoción por tiempo limitado, es decir, que no es para siempre, así que aprovechalo mientras puedas. Acá abajo te dejo el link. Bien, Nexo comenzó en el 2008 como una plataforma de préstamos de criptomonedas y ampliamente considerada como la pionera de las líneas de crédito de Bitcoin y préstamos de criptomonedas. La plataforma Nexo se ha convertido en el ecosistema criptográfico completo que permite a los usuarios que quieran invertir en criptomonedas comprar, vender, intercambiar y pedir préstamos contra sus Bitcoin. La tarjeta Nexo es la primera con un respaldo criptográfico del mundo y es la incorporación más reciente a la suite. Ahora veamos qué es el token Nexo. Nexo es el token nativo de la plataforma de préstamo y comercio de préstamo de criptomonedas y cumple con el RC20 y el BEP2. Los usuarios que tienen Nexos en sus cuentas reciben varios beneficios. Incluyen mayor rendimiento de sus activos digitales, recompensas criptográficas gratuitas en compras con tarjetas y ahorros en la tasa de préstamo de criptomonedas en línea de crédito respaldadas por criptomonedas. Nexo lanzó su primer token legal del mundo respaldado por activo que paga dividendos
dividendos en funcionalidad de utilidad en el 2018. Desde la transición del token de dividendos a interés diario, ha seguido brindando utilidad a los usuarios de Nexo en forma de mayores tasas de interés, préstamos de criptomonedas más baratos, costos y retiros gratuitos de su plataforma, un programa de lealtad basado en varios niveles que determinan los incentivos específicos. Los niveles que están determinados por el porcentaje de cartera de un individuo que se invierte en el token Nexo. Mientras más porcentaje de Nexo tienes en tu cartera, más beneficios vas a tener. ¿Qué es exactamente el ecosistema Nexo? Nexo tiene más de 4 millones de usuarios en todo el mundo y se espera que la cifra siga en aumento. La innovación permitió a los usuarios de la plataforma ganar intereses sobre sus criptomonedas. Este movimiento atrajo a muchos usuarios nuevos que querían invertir en criptomonedas, pero que no estaban buscando préstamos de criptomonedas, sino que querían usar sus Bitcoin para generar ingresos pasivos. El ecosistema Nexo es una ventanilla única para todo lo relacionado con las criptomonedas. Los usuarios principiantes pueden comprar su primera criptomoneda con unos pocos clics y comenzar a ganar intereses diarios compuestos automáticamente, mientras que los usuarios más experimentados pueden pedir dinero prestado para utilizarlos en gastos diarios o para reinvertir en criptomonedas adicionales. A la hora de pedir un préstamo de criptomonedas son muchas las cosas que puedes hacer. En otro artículo te voy a ampliar estrategias para invertir en criptomonedas utilizando Nexo, así que déjame aquí abajo en tu comentario si te interesa que te haga algunas estrategias que puedes utilizar para sacarle mayor rendimiento a las criptomonedas. De paso, también te dejo por aquí un video donde tienes que ver los 5 tips más importantes a la hora de invertir en criptomonedas de manera segura, así que anda a verte lo que es totalmente gratis. Nexo y la línea de crédito para criptomonedas inmediatamente. ¿De qué se trata esto? Una buena forma de invertir en criptomonedas es que puedes utilizar tus activos de criptomonedas como garantía para obtener una línea de crédito, un préstamo de criptomonedas instantáneo y pedir prestado efectivo o monedas estables. Tú como usuario vas a poder pedir prestado entre 50 a 2 millones de dólares sin tarifas de aprobación o papeleos y sin pagos mensuales al instante en tu billetera. Todo lo que debes hacer para crear una línea de crédito de criptomonedas instantánea es utilizar tus beneficios de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda como garantía de pago. Esto te permitirá pedir prestado a una tasa de interés máxima del 13,9% según tu nivel de lealtad y la proporción de los tokens Nexo que tengas en tu cartera. En caso de que los activos digitales que actúan como garantía disminuyan en las circunstancias del mercado y aumenten en relación al préstamo valor, es decir, que haya un riesgo, Nexo ha incluido un algoritmo para ayudar a los clientes a mantener al tanto y administrar sus líneas de créditos criptográficas instantáneas. Esto lo conocemos como las margin call, o las transferencias automáticas de garantías para preservar una relación préstamo-valor aceptable, y los reembolsos automáticos son ejemplos de esto. Es decir, si tu garantía comienza a depreciarse, el oráculo de la cadena de bloques de Nexo te enviará un SMS y un correo electrónico alentándote a pagar parcialmente tu criptocrédito o agregar una garantía adicional. En otro artículo te voy a explicar únicamente el tema de hacer un préstamo de criptomonedas en Nexo, todos los beneficios y los contras que puedes tener a la hora de invertir en criptomonedas. NFT Lending Desk. Los usuarios pueden tomar prestado monedas estables, Ethereum y otras monedas digitales a cambio de sus NFT, como los Bored Apps y los CryptoPumps. Esta liquidez es rápida como las líneas de crédito de Nexo. No necesitas la venta de tus activos digitales. Los usuarios pueden pedir prestado hasta el 20% del valor de sus NFT y gastar o reinvertir ese dinero. Así que este es algo sumamente interesante. Mucha gente que tiene unos NFT que no los tiene haciendo nada, pues tú lo puedes llevar a Nexo. En Nexo tú pides prestado y inviertes en criptomonedas. Y le sacas un poco de rentabilidad A esos NFT. Si no sabes qué son los NFT, pues no te preocupes, que mira, aquí te tengo un video completo explicándote a detalle qué son los NFT. Es un minuto nada más, así que anda a verlo. Nexo Exchange. Nexo también ha hecho crecer su exchange de Bitcoin a lo largo de los años. Admite monedas populares como Bitcoin, Ethereum, tokens de capa 1 como el BNB, AVAX y NFTs. También tokens del metaverso como Ape y Mana. Los usuarios de Nexo Exchange pueden comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o débito e intercambiar inmediatamente más de 300 pares de criptomonedas, incluidos 140 inusuales o un poco extrañas. También hay una opción de apalancamiento de 1.25x a 3x, que es la más simple que he visto en el mercado. Nexo Booster te permite adquirir más de tu criptomoneda, sacarle más provechos con una transacción de préstamo respaldado por criptomonedas. Digamos que tienes un Bitcoin y tú no lo piensas vender por muy largo tiempo, pues tú pides prestado un segundo Bitcoin, ahora vas a tener 2 Bitcoin, te van a prestar uno y tú vas a ganar en base a 2, con lo cual el riesgo, como no vas a vender ninguno de los dos porque lo vas a volver a poner en garantía, es una de las muchas estrategias que te puedo enseñar, le sacarías un provecho adicional con un riesgo bastante bajo. La tarjeta de crédito de Nexo. Nexo tiene la primera tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas al 100%, que permite a los usuarios gastar el valor de sus criptomonedas sin venderla. Funciona tomando dinero prestado automáticamente con las compras diarias y utilizando criptografía como garantía de pago, el método más fácil para pedir un préstamo de criptomonedas. La tarjeta de crédito de Nexo tiene muchísimos beneficios que estoy seguro que nos da para un
video completo, así que lo voy a dejar por aquí. Si en caso ustedes me llegan aquí a escribir comentarios, varios comentarios, que quieren un video explicando todos los beneficios de la tarjeta de crédito, pues lo voy a dejar aquí. Pero de igual manera intentaré decirte las cosas más importantes. La tarjeta Nexo se acepta en cualquier lugar donde se acepte Mastercard. Los titulares de las tarjetas pueden utilizar Bitcoin, Ethereum o cualquiera de las otras 40 criptomonedas como garantía para asegurar el crédito. Con cada compra recibes dinero a cambio de tus criptomonedas. También puedes recibir incentivos por cada compra o cada retiro en cajeros automáticos en Bitcoin. Nexo no tiene ningún requisito mínimo de reembolso mensual y no te cobra mensualidades anuales por una inactividad. Es decir, si has pedido el préstamo y no pagaste una mensualidad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los préstamos de la tarjeta de crédito no son en base a una tasa mensual. Las tarjetas de crédito de Nexo van desde 0%, es decir, puedes llegar a tener un préstamo del 0%. ¡Oh my God! Todo va dependiendo de cuánto tengas tú de tokens Nexo, pero nunca van a superar el 13,9% anual. Por ejemplo, es que tú tienes $100 en Bitcoin y digamos que necesitas comprarte algo por apuro o cualquier cosa, o necesitas comprar comida. Tienes $100 en Bitcoin y tú no lo quieres vender porque presientes que en los próximos días el Bitcoin puede subir y en 10 días tú vas a tener esos $10 que vas a pedir prestado. Así que sería muy arriesgado vender esos $100 en Bitcoin para utilizar $10 y comprar tu comida y luego en $10 volver a comprar Bitcoin. Sería muy arriesgado porque en esos 10 días puede subir. Entonces lo que puedes hacer con Nexo es que de esos $100 que tú tienes en Bitcoin, lo pones están en garantía automáticamente. Solamente utilizas $10 para comprar lo que necesitas y en 10 días tú vas a reponer $10 en moneda fiat. Así que no tienes ningún riesgo de que el Bitcoin suba o baja porque tú vas a mantener tus Bitcoin allí. Lo único que vas a tener que reponer es lo que has pedido prestado, que lo pediste en dinero fiat, así que eso no va a subir ni bajar. Nexo también tiene la posibilidad de que ganes un 12% de interés. Es decir, tú vas a depositar tus Nexos de tu cuenta de ahorros en un depósito a plazo fijo de 3 a 12 meses y puedes obtener entre el 9 al 12% anual. Como lo puedes ver, Nexo trabaja muy parecido a lo que son los bancos tradicionales, pero en este caso te da un mayor rendimiento porque se trata de que los usuarios, como son los que están aportando toda esa liquidez, son los usuarios que se van a llevar los mayores beneficios siempre y cuando tú tengas el token Nexo. En este caso, digamos que el token Nexo pasaría a ser como si tú posees una parte de esa empresa, de ese banco, y te paga por rendimientos. Y no es mucho lo que tienes que tener en Nexo, solamente tienes que tener el 10%. Es decir, si tienes $100, deberías tener por lo menos $10 en Nexo y de esa manera pues aprovecharías todos los beneficios que te da por tener ese token. No es obligatorio, tú puedes tener 0 de Nexos, cero de token Nexo, simplemente que pues tus rendimientos van a ser un poco menos. Pero al tener el token Nexo te da mucho beneficio y solamente es el 10%, no te pide mucho, no tienes que tenerlo bloqueado ni nada más, simplemente están en tu cartera el 10% del plan de lealtad que tienen los tokens. ¿Dónde puedes comprar el token Nexo? Nexo está disponible en los principales exchanges para trading o simplemente puedes adquirirlo como una forma para invertir en criptomonedas. Además de poder comprarlo directamente en su sitio web y desde su aplicación, también tienes una lista de exchanges donde puedes comprarlo. Por ejemplo, los más reconocidos los tienes en Binance, en Huobi, en BingX, en FTX, en Gate.io, en Bitfinex, en Uniswap, en Bitmart, en HitBTC, entre otros. Así que como lo ves, no tienes que abrirte una cuenta en Nexo para comprar este token. Así que guapurris, recuerda que tienes $25 en regalo si abres tu cuenta en el link que te dejo aquí abajo. Yo te recomendaría para que te ganes esos $25 sí o sí, que en vez de pasar $100, pases por lo menos 120 o 130. Puedes pasarlo en cualquiera criptomoneda de las 40 que se aceptan, Bitcoin, Ethereum, BNB. Si tienes esas criptomonedas en otro exchange que no te están pagando, pues te abres tu cuenta aquí en Nexo, te verificas y los depositas, los dejas por ahí en 30 días y en 30 días se te acreditan tus $25 en Bitcoin. Pero yo te digo que metas 120 o 130 porque ya sabes que fluctúa. Digamos que metes $100 en Bitcoin y en 10 días el Bitcoin baja. Entonces siempre tiene que estar los $100 en criptomonedas allí. Por eso yo te recomendaría que metas 120, porque en 10 días puedes tener en vez de 120, 115. Y luego en 20 días puedes tener 112. Y luego en 30 días 130 y así. Así que para que te ganes al 100%, pues mete un poquito más. Así que guapuris, me despido sin más. Déjame aquí tus comentarios que son muy interesantes si quieres que te haga otro video con, recuerda, las estrategias que puedes utilizar dentro de este ecosistema de Nexo. Así que chao guapuris, nos vemos.